Quiero que por favor abramos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, eso está en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje bien especial en el versículo 17. Éxodo capítulo 13, verso 17. Gloria a Dios. Creo que todos me están siguiendo ahí en esta noche. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego que Faraón dejó el pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Quiero compartir una palabra bajo el tema, llegaremos al destino. Llegaremos al destino. Mira al que está al lado, dile, llegaremos al destino. Porque todos sin excepción, desde el día que vinimos a los pies de Jesús, emprendimos un viaje con destino. Y ese destino es la vida eterna, iglesia. Un viaje que implica altibajos, subidas, pruebas, procesos, días buenos, días malos. Todo esto hace parte del camino que nos lleva a la vida eterna. Hoy quiero decirte, a ti que me estás escuchando, que sin importar lo que estés pasando, la prueba, la estación, el momento difícil, llegaremos al destino. Tú llegarás al destino. Y llegaremos al destino por una razón muy especial. Es porque ese es el deseo de Dios. Ahí es la palabra y es el deseo del corazón de Dios. Mira lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3:9 dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Nota lo que está ahí en el corazón de Dios. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que eso está en el corazón de Dios, que ninguno se pierda, que todos seamos salvos, que todos lleguemos al lugar de destino eterno. Y eso ha estado presente en el corazón de Dios, la salvación para los hombres, tanto que el versículo que tenemos de tarea hace como un año, que la hermana Ana Aldana nos deja siempre de tarea, Juan 3:16, para aprender de memoria, tanto así que ese versículo es muy claro, lo que ha estado presente en el corazón de Dios, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que lleguemos al destino eterno, al destino de la salvación. Quiera Dios que los que aún no han cumplido con la tarea de la hermana Ana, después de la cuarentena ya se sepan Juan 3:16. Gloria a Dios. Muy bien. Mira, el deseo de Dios no es condenar a nadie. Eso no está en el corazón de Dios. Lo que está en el corazón de Dios es salvar a la humanidad. Aleluya. Lo que está en su corazón es redimir, perdonar al pecado. Entonces, ese deseo sigue vigente y por eso esta palabra nos anima a creer que llegaremos al destino. Porque no solo es un deseo de Dios, no solo es un plan de Dios, sino que al ser un plan, Dios mismo creó las herramientas necesarias para que nosotros no nos salgamos de ese propósito, de ese plan. En el Pentateuco, o los 5 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se nos narra la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Y es allí donde se nos da a conocer que después de haber estado 430 años cautivos en Egipto, esclavizados por los diferentes faraones que vinieron después de, ¿verdad? Cada generación. Dice la palabra que cuando fue el tiempo
y llegaron esos 430 años, Israel salió con mano fuerte y brazo extendido, amén, de parte de Dios, con una promesa preciosa. Y era que ellos llegarían a una tierra de libertad, a una tierra que fluía leche y miel, una tierra de abundancia, la tierra de Canaán. Entonces Dios les saca de Egipto para llevarles a la tierra prometida. Por supuesto, en medio de Egipto, ¿verdad? Y de Canaán, un camino. Hay una, eh, hay una transición. Hay que pasar, hay que recorrer varios kilómetros. Pero ahí, en medio de esa transición, vemos claramente que el Señor le provee dos herramientas o dos factores a Israel que van a estar siempre con ellos para ayudarles a llegar al destino. Por eso hemos leído aquí Éxodo capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra, y luego que Faraón dejó ir al pueblo después de todas las plagas que vinieron, dice que Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Eso es muy interesante. Dice, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mira eso, que el Señor a propósito, no lo llevó por el camino más corto, sino por el más largo. No por el más corto ni el más cercano, sino por el más largo. ¿Por qué lo hizo así? Porque Dios todo lo conoce, porque Dios todo lo sabe. Y la razón era para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto es tremendo, porque a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué por aquí? ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué por este desierto? ¿Por qué por medio de esta situación? Bueno, hermano, sin lugar a duda, Dios sabe lo que hace. Como Dios nos daba esa palabra hace 8 días, Dios sabe lo que hace. Y el punto es que no es, muchas veces cuando le preguntamos al Señor ni el momento ni la hora para obtener una respuesta, sencillamente estamos pasando porque es necesario pasar por ahí. Y Dios nos llevará generalmente por el camino más largo. Cuando se trata de obtener una gran bendición, Dios no te va a llevar por el camino corto, por el atajo, te va a llevar por el camino largo. Y no porque sea indiferente al proceso, a la prueba, al dolor, más bien, Dios lo hace así porque es necesario que transitemos por allí. Verso 18 dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Verso 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron, prestad atención al 20, y partieron de Sucot, que acamparon, ¿en dónde? En Etán, a la entrada del desierto. Notemos en qué lugar acampó Israel. Partieron de Sucot y acamparon en Etán, y Etán tiene una particularidad que es la entrada, ¿de dónde? Del desierto. Ahora, ¿qué se interponía entre el lugar donde estaban y el destino? ¿Qué se interponía entre Etán y Canaán? Un desierto. Aunque hay un destino y un desierto, a partir de ese momento Dios les va a proveer dos herramientas para que ellos lleguen al destino, para que no se extravíen, para que no desmayen. Bueno, Dios le da esa bendición a Israel, y es lo que conocemos ahí en el versículo 21, gloria a Dios. Dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Dice el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia nos menciona de un milagro constante. Aquí lo que estamos leyendo es un milagro constante.
un milagro visible, palpable, un milagro diario. Y es que Dios le dio esas herramientas que servirían para que ellos lograran atravesar el desierto y llegaran al destino. La primera es la columna de nube en el día. La columna de nube siempre estaba presente en el día para guiarlos por el camino. Pero esa nube tenía dos funciones. No solo era como la brújula, ¿verdad? El GPS que les indicaría el Waze del momento o el Google Maps del momento en el desierto, imagínatelo. No solo era lo que les daba la directriz para que ellos andaran, sino que también les daba una cobertura en donde al rayo del sol en un desierto, 50 grados, 55 grados, 45 grados, no iba a ir de frente a ellos, sino que había una protección y esto traía, ¿verdad? Algo que aliviaba. Estaban en el desierto, pero había un refrigerio. O sea, esa columna de nube traía un refrigerio para Israel. Esto es precioso. Tal vez tú y yo no sepamos cómo llegar al destino. No tenemos las coordenadas, pero hay una nube de parte de Dios que nos acompaña de día. Gloria a Dios. De día, que nos dirige, que nos enseña, que nos muestra, que nos conduce a ese destino. Entonces, gloria a Dios por esto. Porque asimismo, como al pueblo de Israel le fue provista la columna de nube, a ti y a mí, también el Señor nos ha provisto una columna de nube. No sé si tú la puedes palpar, sentir, pero yo puedo decir que hay una cobertura de parte de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre la congregación que pastoreamos. Eso me alienta, hermano, que hay una nube que nos está conduciendo. Ahora, que nos está metiendo, la nube nos está metiendo, nos está llevando a lugares donde no comprendemos por qué. No es el caso de hoy. Tenemos que entregar este local. Yo no entiendo por qué. Me duele, me entristece, pero sé que es parte del proceso y llegaremos al destino. Y Dios nos mostrará su gloria, que es lo más importante. Ahora, mira, por un lado está entonces la columna de nube en el día, pero les da otra herramienta, otra ayuda. Dice la palabra que les proveyó una columna de fuego para la noche. Y de igual manera, la columna de fuego tiene doble función: alumbrarles cuando no se ve nada y calentarles del frío en el desierto, porque el desierto es bien extremo. En la noche, el frío baja hasta menos 0 grados en un desierto. Y en el día, pues, sube hasta más de 50 grados. Pues mira cómo Dios tiene cuidado de su pueblo. Sí, Él los saca de Egipto, sabe que ellos deben pasar por el desierto para llegar a Canaán, pero no los deja solos en el desierto, sino que les da esas herramientas para que, aunque ellos en cierta manera no tienen un mapa, no tienen un GPS, ellos se guíen bajo la dirección que el Señor les está demarcando. Ahora, esto es muy precioso. Vamos a Números 9. Números, capítulo 9, versículo 15. Dice: nube sobre el tabernáculo. Recordemos que el Señor le dio una directriz a Moisés de construir un tabernáculo y allí él entraba, los sacerdotes estaban a ministrar, luego construyeron un arca. Y bueno, esto fue algo especial, pero mira lo que pasaba. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días,
Entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O sea, había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año. ¿Por qué es tan claro aquí el Señor, hermano? Mira, porque esas herramientas que el Señor nos ha dado no son para ignorarlas, sino para prestarles mucha atención. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se ponía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho, por medio de Moisés. Aleluya. Entonces, sabemos por la palabra, mis amados, que la columna de nube de día y la columna de fuego en la noche estuvieron presentes durante los 40 años que ellos transitaron, que ellos recorrieron el desierto a la tierra de Canaán. ¿Por qué 40 años? Bueno, eso también es otra historia, parte de un proceso, pero en esos 40 años ellos hubieran podido ir por el camino corto que duraba, según algunos estudiosos de la palabra, mes y medio. Mes y medio de donde estaban en Egipto a tierra de Canaán, comparado a 40 años. ¿Por qué? Bueno, solo Dios sabe. Solo Dios sabe por qué de esa manera. Claro, hay una explicación teológica, pero en resumen, Dios sabía por qué los pasaba de esa manera. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Es el propósito de esta corta enseñanza que quiero que la guarden en su corazón. Y es a decirles, hermanos, que en la vida nos pueden faltar muchas cosas. Podemos perder otras tantas. Ver cómo algunos de los familiares se notan a la presencia de Dios. Habrá momentos duros, difíciles, de ganancia o de pérdida, pero no nos puede faltar en ningún momento estos dos: la cobertura y la dirección de Dios, que están representados en esa columna de nube y en esa columna de fuego. Cobertura y dirección de Dios. Mira, pase lo que pase, la crisis que sea, pero si hay cobertura, eso va a traer un refrigerio a tu vida. Pase lo que pase, aunque no entiendas, pero si hay columna de fuego, habrá dirección de Dios. Habrá, amén, un claro propósito en que tú no estarás andando a tientas, como que sí, será por aquí, será por aquí. No, no importa. Si hay columna de nube y columna de fuego, llegaremos al destino. Gloria a Dios. Entonces, esto es vital, hermano. Vital para que con la ayuda de Dios obtengamos la vida eterna. Y quiero ir culminando con Nehemías. Vamos a Nehemías capítulo 9, versículo 19. Aquí hay un testimonio de la fidelidad de Dios. Gloria al Señor. Aquí el sacerdote Esdras está confesando los pecados de Israel, y en medio de esa confesión dice: tú, en Nehemías 9:19, tú con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste. La columna de nube no se apartó de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca a sus. Lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Gloria a Dios. Y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey de Hesbón, y la tierra de Og, rey de Basán. Gloria a Dios. Mira, todo lo que el Señor cumplió.
Y tú puedes seguir leyendo en la casa todo lo que el Señor hizo y ver la fidelidad de Dios. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor en estos tiempos? Que nuestros vestidos no se van a envejecer. Aleluya. ¿Y sabes qué milagro hizo el Señor en el desierto? Que durante 40 años ellos no tuvieron que comprar ropa de Navidad, ropa que para las vacaciones, ropa de verano, ropa. No, el Señor hizo ese milagro. Dice que el calzado crecía junto con los pies. Tremendo, hermano. Ahí los niños iban viendo ese milagro constante, los padres iban viendo ese milagro. ¿Pero por qué? Porque la columna de nube estuvo presente y la columna de fuego. Esto no nos puede faltar jamás. Es decir, hermano, la presencia de Dios, la cobertura de Dios, la dirección de Dios. Estos son tiempos para decirle, Señor, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a no flaquear, ayúdanos a no dudar, ayúdanos, Dios mío, a seguir adelante. Aleluya. Mira, la nube les guió en muchas ocasiones a enfrentar ejércitos, a ir a lugares donde habían pueblos despiadados. La nube muchas veces los llevó a lugares que a primera vista eran muy peligrosos, pero asimismo la nube los protegió y los direccionó al lugar de destino. Si hoy estás bajo la nube y sientes que nada de lo que pasa a tu alrededor tiene sentido, este mensaje es un llamado de Dios a que te decidas a confiar completamente, a estar tranquilo, porque no importa por donde estés, llegarás al destino. Peleas si debes pelear, acampas si debes acampar, comes si debes comer, duermes si debes dormir, lloras si debes llorar, ríes si debes reír, descansas si debes descansar, corres si debes correr. Haz todo lo que tengas que hacer conforme la nube te dirija. Porque si hay columna y columna de fuego, llegaremos al destino. Vamos a orar en esta noche. Que Dios nos provea cada día de esas herramientas preciosas, que por su gracia sigamos, aleluya, avanzando hacia el destino.